Muy buenos días, estudiantes de octavo grado. Les habla el docente Ciro Reyes. Esta vez vamos a ver en física de octavo, hidrodinámica. Objetivos: definir un fluido ideal y diferenciarlo de un fluido real. Aplicar la ecuación de continuidad en la solución de problemas. Formular y aplicar la ecuación de Bernoulli en la solución de problemas. Aplicar el teorema de Torricelli a situaciones reales. Definición: estudio de los fluidos en movimiento, que nos permite saber cómo se mantienen los aviones en el aire, o bajo qué condiciones un fluido alcanza determinada velocidad dentro de una tubería. Miremos algunos conceptos fundamentales. Caudal: es el volumen de un líquido que fluye por un determinado tiempo, en segundos, representado con la letra Q. Fluido: sustancia, líquidos o gases que no mantienen una forma fija y tienen la capacidad de fluir. Densidad: relación entre la masa de un objeto o sustancia por unidad de volumen. Peso específico: relación entre el peso de un objeto o sustancia por unidad de volumen. Presión: es la fuerza que un objeto ejerce perpendicularmente sobre otro por una unidad de área. Viscosidad: es la magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un fluido. Fluidos en movimiento. Hasta ahora hemos considerado fluidos en reposo. Ahora estudiamos fluidos en movimiento, hidrodinámica. Hay dos tipos de flujo: flujo laminar, flujo turbulento, tal como lo muestran la gráfica de la derecha. Flujo laminar: es el flujo uniforme donde capas vecinas del fluido se deslizan entre sí suavemente. Todas las partículas de una capa siguen la misma trayectoria, línea de flujo. Las trayectorias de dos capas no se cruzan. Flujo turbulento: es el flujo donde no existen capas definidas y el material se mezcla continuamente. Las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos. Flujo ideal: es un flujo no viscoso, sin roce, flujo estable, laminar, cada punto tiene una velocidad definida, es un fluido comprensible, densidad constante, y es un flujo irrotacional. Gasto o caudal se representa con la letra G mayúscula. Es el volumen de fluido que se desplaza por segundo a lo largo de un tubo. La cantidad de fluido que sale por un orificio depende en forma directamente proporcional del área transversal de este y de la velocidad de salida. Se calcula mediante la siguiente expresión: G, gasto caudal, es igual a área por velocidad.
Ese sería el gasto teórico. G igual a A por B por T minúscula es cantidad de fluido que pasa por un tubo en un tiempo determinado. Tal como lo habíamos dicho en la anterior diapositiva, el caudal es el volumen de un líquido que fluye por un determinado tiempo, en segundos, y se representa con la letra Q o G, cualquiera de las dos. Entonces, la fórmula dice, Q es igual al volumen sobre el tiempo, es caudal. El caudal es el volumen que circula debido al tiempo que pasa. Miremos el dibujito que está a la derecha superior. El líquido, al moverse dentro del caño, recorre una cierta distancia. En este caso es D minúscula. Entonces, al volumen que circula lo puedo poner como volumen es igual a sección del tubo por distancia. La fórmula está acá. Q es igual a la superficie por distancia. La superficie es la sección del tubo, dividido en tiempo. De esa manera, entonces tenemos que caudal es igual a superficie del tubo y las variables d sobre tiempo equivalen a velocidad del líquido. Esta es otra manera de calcular el caudal. Ejemplo 1. Enunciado. Una canilla o llave de tubo llena un balde de agua de 10 litros en 2 minutos. Preguntas. A. Calcular el caudal que sale por la canilla. B. Sabiendo que la sección de una canilla es de 1 centímetro cuadrado, calcular con qué velocidad está saliendo el agua. Bien, tenemos una representación gráfica del enunciado. Para A, entonces, tenemos la fórmula Q, que significa caudal, es igual al volumen sobre el tiempo. Q es lo que vamos a hallar. El volumen son los 10 litros del balde de agua. Y el tiempo, 2 minutos. Al hacer esa simplificación quedaría 5 litros por minuto y ese es el valor del caudal que sale. Pregunta B. Para resolverla, calcular la velocidad con que sale el agua planteada, que el caudal es la velocidad por la sección. La superficie es de la canilla es 1 centímetro cuadrado. Entonces, caudal es igual al volumen por superficie o por sección. Caudal, el que averiguamos en A, 5 litros por minuto. Igual velocidad la que vamos a hallar. Y la sección o superficie de la canilla es 1 centímetro cuadrado. Los litros, para hallar la velocidad, debemos pasarlos a centímetros cúbicos y los minutos a segundo. Recordemos la conversión. 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Por tanto, 5 litros serán 5000 centímetros cúbicos, como aparece en el numerador. Nuevamente la conversión. 1 minuto tiene 60 segundos, tal como aparece en el denominador. Ahora bien, la división entre 5000 y 60 me da 83,3. Al otro lado del igual está el volumen por 1 centímetro cuadrado. Si pasa a dividir, queda lo mismo, 83,3. Solo que las unidades de centímetros cuadrados se van con las cúbicas, quedándome como unidades de centímetros sobre segundo. Por tanto, el resultado de la velocidad del agua a la salida es 83,3 centímetros por segundo.
Ejemplo 2. Una tubería de 180 milímetros de diámetro transporta agua con una velocidad en metros sobre segundo de 15. La tubería se ramifica en una de menor tamaño de diámetro 120 milímetros. ¿Cuál sería la velocidad de la tubería de 120 milímetros de diámetro? Entonces, tenemos datos de las dos tuberías. La primera tubería tiene un diámetro de 180 milímetros, que es el equivalente a 0,18 metros, cuando hacemos la conversión de milímetros a metros. Y el volumen, y la velocidad que pasa es de 15 metros sobre segundo. Para la tubería 2, el diámetro es igual a 120 milímetros, que es el equivalente a 0,12 metros, haciendo la conversión. Y la velocidad es la que debemos hallar. Por tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones, podemos decir que Q1 es igual a Q2. Recordemos que Q1 es el caudal y en este caso estamos hablando de agua. Y ambos caudales son iguales. Por tanto, tenemos D1, diámetro, por B1, velocidad, es igual a D2, diámetro de tubería 2 por velocidad 2. Al reemplazar quedaría 0,18 metros por 15 metros sobre segundo, igual a 0,12 metros por la velocidad 2 que la vamos a hallar. Despejando velocidad 2, entonces, tenemos como resultado 22,5 metros sobre segundo igual a la velocidad 2. Es decir, es la velocidad con que viaje el agua por la tubería número 2. Ecuación de la continuidad. En la hidrodinámica es básica la ecuación de continuidad, que tiene como base la conservación de la masa. Cuando un fluido pasa por un tubo, el fluido que entra por uno de los extremos luego sale por el otro. Si el área aumenta, la velocidad disminuye o viceversa, de manera que el caudal va a ser constante. Ecuación de la continuidad. Si A1 y A2 son las áreas de las secciones transversales en los puntos 1 y 2 del tubo, los caudales son A1, B1 y A2, B2. Puesto que la masa se conserva, tenemos que área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad y significa que la cantidad AB, llamada gasto volumétrico o caudal, es constante a lo largo del tubo. Un ejemplo cotidiano de continuidad, de la ecuación de continuidad, sería cuando nosotros tenemos una manguera de riego de jardín y le colocamos el dedo en el área de salida del agua. Cambia totalmente la velocidad del agua por la razón que la superficie de salida la hemos achicado y sale también con más presión. Ejemplo de continuidad. Una manguera para incendios tiene un diámetro de 12 centímetros y en la boquilla se reduce un diámetro de 3 centímetros. Si el agua en la manguera se mueve a la razón de 2 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad con que sale el agua por la boquilla? Primero, una observación. A la expresión AB se le llama tasa de flujo y se mide en metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos los datos. R1 es igual a 0,06 metros.
V1, que es la velocidad, 2 metros sobre segundo, R2, 0,015 metros. Entonces, área 1, recordemos el área de la circunferencia, que es igual a pi por R1 al cuadrado, y el área 2 es igual a pi por R2 al cuadrado. Entonces, se tiene que A1, B1 es igual a 2, B2, sabiendo que la velocidad 2 es igual a 32 metros sobre segundo. Despejando B2, tendríamos que A1 por B1 sobre A2, tendríamos que la tasa de flujo de A2 es igual a pi por R2 al cuadrado por la velocidad 2. De esa manera cambiamos los valores y tendríamos que la velocidad 2 es igual a pi por radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre pi por radio 2 al cuadrado. Ambos pi se cancelan y al cambiar los valores tendríamos una tasa de flujo en 2 de 0,00226 metros cúbicos por segundo. Esta operación, simplemente al cambiar los valores, se hace la operación de multiplicación y división, si es el caso. Teorema de Bernoulli es la aplicación de la ley de conservación de la energía mecánica en los fluidos. Enuncia que cuando la velocidad de un fluido aumenta, la presión ejercida por tal fluido decrece. La expresión matemática es presión inicial más densidad por gravedad por altura inicial más un medio de la densidad por velocidad inicial al cuadrado es igual a la presión final más densidad por gravedad por altura final más un medio de la densidad por velocidad final al cuadrado. Aquí es importante tener en cuenta la densidad porque depende del líquido. Como muy bien lo dijimos en la imagen anterior, entonces estas son las variables. Nuevamente, P sub 0 es igual a la presión del líquido a la entrada. Esta P sub 0 también puede ser P sub 1. Está dada sus unidades en pascales, que es igual a newton sobre metro cuadrado. PF es la presión del líquido a la salida, que en algunos casos también puede ser P2. Está dada en pascales igual a newton sobre metro cuadrado. V sub 0 es igual a la velocidad del líquido a la entrada. También se puede dar como V sub 1. Sus variables es metros sobre segundo. V sub F es la velocidad del líquido a la salida, que también en algunos casos se da como V sub 2. Sus unidades metros sobre segundo. H sub 0 es la altura del líquido a la entrada. En algunos casos es H1. La unidad es el metro. H sub F es la altura del líquido a la salida. En algunos casos es H sub 2. Sus unidades es en metros. Y la densidad, que es D. Sus unidades kilogramos sobre metro cúbico. Sustentación de un avión. El principio de sustentación de un avión en el aire es también una aplicación de la ecuación de Bernoulli. La fuerza que sostiene al avión en el aire es igual al área de las alas por la diferencia de presión sobre y debajo del ala. Aquí tenemos tres ejemplos de la manera como se aplica la ecuación. En el avión, en el ala del avión, como lo escuchamos en la imagen anterior, el aire viene y se divide
tanto para la parte superior como para la parte inferior del ala. Recordemos que ella es la que sostiene al avión. En una trayectoria curva, al lanzar una bola de béisbol en este caso, el aire pasa tanto por la parte superior como la parte inferior. Y en un atomizador, la presión de la bomba al accionarla hace que el aire salga por un tubo delgado y tome ese aire, empuje a la loción o el líquido que hay en el atomizador para que por ahí mismo suba y pueda salir pulverizada la loción o líquido contenido. Ejemplo, el agua contenida en un tanque elevado puede fluir por una tubería que está provista de una válvula a 12 metros por debajo del nivel del agua en el tanque. Si la presión atmosférica es 101,325 pascales, determinar A. La presión en la válvula cuando está cerrada. B. La presión en la válvula cuando está abierta y la velocidad con la cual el agua atraviesa la válvula. Entonces, en el caso A, el agua está estática, es decir, está en equilibrio. ¿Por qué razón? Porque en la parte superior, en el estanque o en el tanque, tenemos el agua a un solo nivel, es decir, nada le permite descender. ¿Por qué? Porque en el punto 2 la válvula se encuentra cerrada. Miremos. Consideremos dos puntos en el sistema. El punto 1 en la superficie libre del líquido, donde la presión es igual a la presión atmosférica. Y el punto 2 en la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agua está en equilibrio y la velocidad del agua en los puntos 1 y 2 es igual a 0, no tiene movimiento. Por ende, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, tenemos densidad por gravedad por altura 1 más presión 1 es igual a densidad por gravedad por altura 2 más presión 2. Reemplazando por los valores tenemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplicamos por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado y lo multiplicamos por la altura que son 12 metros, más la presión atmosférica es 101,325 pascales. Esto es igual a la densidad, en este caso también del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad es la misma, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la altura es 0 metros y la presión es la que vamos a hallar. Al despejar la presión, tenemos y resolver las operaciones, tenemos que la presión 2 es igual a 218,925 pascales. Es decir, la presión en la válvula cuando está cerrada. B. Cuando la válvula está abierta, cambian las condiciones. Entonces, hay movimiento tanto en el tanque como en el punto de la válvula. En el tanque, ¿por qué? La presión atmosférica genera empuje para que precisamente se conduzca hacia la válvula y como está abierta le permite la salida. Entonces, dice así, cuando la válvula está abierta podemos considerar que en ambos puntos la presión es igual a la atmosférica y que la velocidad en el punto 1, es decir, en la superficie del líquido dentro del tanque es aproximadamente igual a 0. Debido a que el nivel baja muy despacio, puesto que el área del tubo por la que fluye el líquido es muy pequeña comparada con el área del tanque. Entonces, miremos, teniendo en cuenta las ecuaciones decimos, la mitad de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por altura 1 más la presión en 1 es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por gravedad por altura 2 más la presión 2. Si reemplazamos entonces quedaría 1/2 la densidad por velocidad, que dijimos que la velocidad 1 es igual a 0, pues me daría 0,
más 1000 kilogramos metros cúbicos, que sería la densidad del agua, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad, por 12 metros, que es la altura, más la presión atmosférica, es igual a 1/2 por 1 kilogramo por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por 0, porque ahí la altura sería 0, eso me daría 0, más la presión atmosférica. Al despejar la velocidad 2 al cuadrado me quedaría un valor de 15,3 metros sobre segundo. Y ese es el resultado de la velocidad con la cual el agua atraviesa la válvula 2. Efecto Venturi. Se utiliza para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Su funcionamiento se basa también en el teorema de Bernoulli. Dicho tubo tiene un estrechamiento, como se aprecia en la figura. Cuando el líquido pasa por esta sección, aumenta su velocidad, pero disminuye su presión. Al medir la presión en la parte ancha y en la estrecha por medio de los dos manómetros acoplados en estos puntos, y al conocer el valor de las áreas de sus respectivas secciones transversales, se puede calcular la velocidad del líquido por la tubería en la cual circula. Ahora bien, el efecto Venturi. Entonces, la altura promedio del fluido es constante. Es decir, si tenemos en cuenta la presión 1 más 1/2 de la densidad y el volumen 1 al cuadrado, es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen 2 al cuadrado. Entonces, de la ecuación de la continuidad tenemos que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Es fácil llegar a P1 menos P2 al hacer cambio de variables, es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Abrimos unos corchetes, abrimos unos paréntesis y decimos que el área 1 sobre área 2 la elevamos al cuadrado menos 1, para así de esa manera definir la fórmula. Velocidad 2 es igual al área 1 raíz cuadrada de 2 veces, paréntesis, presión 1 menos presión 2, cierro paréntesis, sobre la densidad, abro paréntesis, área 1 al cuadrado menos área 2 al cuadrado. Ese es el efecto Venturi. Ejemplo, a través de un tubo de Venturi fluye agua. En la parte más ancha del tubo el área transversal es de 10 centímetros cuadrados y en la parte más angosta el área transversal es de 5 centímetros cuadrados. Si en la parte más ancha la presión es de 200.000 pascales y la velocidad con la cual el agua fluye de 10 metros sobre segundo, determinar A, la velocidad en la parte más angosta del tubo, B, la presión en la parte más angosta del tubo. Desarrollémoslo. Para A, se debe determinar la velocidad en la parte más angosta del tubo aplicando la ecuación de continuidad. Recordémosla. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Miremos que el área 1 es 10 centímetros cuadrados. Pero en este caso la presión está en Newton, que tiene que ver con metros o se relaciona con metros, y la velocidad metros sobre segundo. Por tanto, debemos pasar esos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Por eso tenemos aquí la expresión al reemplazar 10 por 10 a la menos 4, que fue lo que al reemplazarlo por metros cuadrados. Lo multiplicamos por la velocidad 1, que son 10 metros sobre segundo. Es igual al área 2, que es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el equivalente al reemplazo. Por la velocidad 2, que no la conocemos. Al despejar la velocidad 2, entonces quedaría los valores de A1 y B1 dividido por el A2, dando como resultado
20 metros sobre segundo como velocidad 2. En B, para determinar la presión tenemos un medio por la densidad por velocidad 1 al cuadrado más la presión 1. Es igual a un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la presión 2. Sabemos que un medio que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad que son 10 metros sobre segundo al cuadrado más la presión 1, 200.000 pascales, es igual a un medio, nuevamente la densidad es igual, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad de la que hallamos en A, 20 metros sobre segundo al cuadrado, más la presión, esa es la que tenemos que averiguar. Al despejar, la presión 2 me da como resultado, y hacer las operaciones, me da como resultado 50.000 pascales. Esa es la expresión en la parte más angosta. Teorema de Torricelli. Enuncia que la velocidad con que sale un líquido por un orificio situado a cierta altura de su nivel es igual a la velocidad de un cuerpo en caída libre. Esta es la fórmula. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por, entre paréntesis, variación de la altura, es decir, h1 menos h2. Ejemplo, en la figura se muestra un recipiente que contiene agua de tal manera que la distancia entre el fondo y la superficie es 1 metro. Si a 80 centímetros por debajo de la superficie se hace un pequeño orificio en la pared del recipiente, determinar A. La velocidad con la cual sale el agua del recipiente. B. La distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared del recipiente. Entonces, gráficamente nos dicen cuáles son las dos variantes o las dos variables que debemos hallar. Para A, tomamos como nivel de referencia la horizontal que pasa por el orificio y aplicamos el teorema de Torricelli. Fórmula anterior, que me dice, velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por paréntesis altura 1 menos altura 2. Si reemplazamos tenemos velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado por, y entre paréntesis la altura 1, 0,8 metros y la altura 2 es igual a 0 metros. Al hacer las operaciones indicadas me queda que la velocidad es igual a 4 metros por segundo. Para B, para determinar la distancia a la cual cae el agua con respecto a la pared, es decir, la distancia X indicada en la figura, consideremos que se trata de un lanzamiento horizontal, es decir, Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde Y es 0,2 metros, que es lo que se resta del metro al quitarle los 80 centímetros, es igual a un medio de por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. En este caso el tiempo no lo tenemos, lo vamos a hallar. Hacer las respectivas operaciones nos da que el tiempo es igual a 0,2 segundos. Ahora, como es un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, tenemos la ecuación que es igual a x es igual a velocidad inicial por tiempo, donde tendremos que hallar x y la velocidad que nos dio en la respuesta A, 4 metros sobre segundo, por el tiempo que nos dio anteriormente, 0,2 segundos, nos dice que la distancia es igual a 0,8 metros. Esa sería la distancia con respecto a la pared. Bueno muchachos, la actividad 1 tenemos realizar un infograma del tema después de observar los demás videos que se encuentran en Classroom. Antes de realizarlo debe tener en cuenta el material de apoyo, el PDF de cómo se hace un infograma. Tercero, tener muy en cuenta el archivo de PDF que se llama ¿Qué se va a evaluar en el infograma? Cuarto,
se realiza totalmente a mano y con colores. Quinto, para ello realizarlo en una hoja oficio. Sexto, tomar una foto y subirlo a Classroom. Séptimo, solo se califica si está en Classroom. Actividad 2. Presentar un ejercicio igual por cada uno de los ejercicios que hay en cada uno de los videos, cambiando los datos y desarrollándolo bajo el mismo procedimiento. Cada uno de los ejercicios lleva enunciado, dibujo, datos, fórmulas y desarrollo. Realizarlo en hoja examen cuadriculada. Tomar una foto y subirlo a Classroom. Recuerden, muchachos, solo se califica si está en Classroom. Actividad 3. Cada estudiante debe realizar un video con una experiencia de práctica de hidrodinámica. Segundo, con ayuda de un familiar debe tomar datos. Tercero, el video debe subirlo a Classroom. Cuarto, solo se califica si está en Classroom. Quinto, para orientarse, ver los siguientes videos que están en YouTube. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro el tema. Sin embargo, recuerden, aquí en Classroom también están otros videos, si le puede ayudar para aclarar dudas y preguntas. Recuerde que están hechos por otros profesores que se les puede entender aún mejor o simplemente complementar la información. De todas maneras, nos vemos en un rato para aclarar dudas y preguntas. Muy amable, muchachos.